Es el equipo de mi tierra, pero el equipo donde uno desde que era niño quería jugar, aunque mi carrera empezó por otros destinos, ¿no? Pero al final tuve la suerte de poder jugar 3 años en el Tenerife, sobre todo en la primera división, que para mí fue una sorpresa, ¿no? Porque hubiera jugado en cualquier categoría que hubiera jugado el Tenerife, pero coincidí que aunque el Tenerife jugó en primera división y bueno, una ilusión tremenda y que me va a servir para toda la vida, ¿no? Porque es el equipo de mi tierra y el equipo donde uno desde que es pequeño quería jugar. Niño prodigio en el Unión Tejina y campeón de todo con el juvenil del Real Madrid, Francisco Javier Rodríguez Hernández, Francis, fue vital en la consolidación del Tenerife en la élite, hasta que una lesión precipitó primero su adiós a la isla y luego su retirada del fútbol. Defensa central más elegante que contundente, fue una pieza básica de aquel Castilla que alumbró a la Quinta del Buitre. Se fue cedido al Valladolid y brilló en el Español de Clemente, que rozó la gloria europea. Tras el ascenso blanquiazul a Primera División, regresó a la isla, vivió la agónica promoción de permanencia ante el Deportivo y fue titular con todos los entrenadores hasta que las lesiones le invitaron a emigrar a un Marbella en el que apenas pudo jugar, retirándose con 32 años. Sin vocación de entrenador, ejerció algún tiempo como comentarista antes de desligarse del fútbol. Afincado en la isla, sigue al Club Deportivo Tenerife como aficionado. Yo más bien estaba un poco asombrado, ¿no?, de estar jugando ya, porque debuté en el Tejina con 15 años y ya me parecía a mí, había compañeros que podían ser casi hasta mi padre, y yo sentirme en esa época, a finales de los 70, jugando contra lo que era antiguamente la primera preferente, ¿no?, que luego pasó a ser la tercera, pero había jugadores por ahí en equipos como el Tosca, el Orotava, el Realejo, o sea, equipos grandes, el San Andrés, o sea, y yo verme en esos campos, cómo se llenaban en esa época, ¿no?, los campos, pues para mí ya era un lujo, ¿no? No tenía una aspiración mayor, o sea, yo era un niño que ya me parecía a mí que estaba bastante alto y vivía ese momento nada más. De pronto como que no te lo crees, ¿no? O sea, vas para allá un poco con la incertidumbre de, bueno, pues dentro de unos días volveré y ya está, ¿no? Porque piensas bueno, que allí están todos los niños elegidos de España, y tú piensas, no sé, no piensas que te puedas quedar. Ahora, fui más bien pensando, con la edad que tenía 16 años, de vivir una experiencia, ¿no? Que iba a ser una experiencia bonita, que para toda la vida por lo menos iba a probar con el Real Madrid, y que pasara lo que pasara, ya para mí era importante solo el hecho de vivir la experiencia, lo que no pensaba ni en quedarme, vamos. Pues era muy bonito, o sea, aquello fue una época que vivimos donde yo creo que aparecieron una serie de futbolistas, ¿no?, un grupo humano y deportivo que deslumbró, o sea, era por el fútbol que practicaba, y yo creo que la gente empezó a ir al estadio, que había momentos que había más gente casi que viendo al Madrid, o sea, yo me acuerdo que en ciertos partidos parecía que jugaba el Madrid por la cantidad de gente que había, ¿no? Y lo recuerdo con mucho cariño, porque creo que hicimos cosas bonitas. Fue un año que acabamos siendo campeones en la segunda división,
O sea, una historia que no voy a olvidar en la vida, vamos. ¿Culpa que yo me puedo echar? Pues que a lo mejor no di el nivel adecuado, no lo sé. Yo desde luego hice muy buenas campañas en el Castilla, me quedó un poco la magua, ¿no? de que se me hubieran dado oportunidades, porque es verdad que turné esa época el Castilla con el primer equipo, entrené muchas veces con el primer equipo, luego fui a varios partidos, en algunos jugué, en otros no, pero sí eché de menos que me hubieran dado una serie de partidos, no uno al mes, dentro de un mes otro, o sea, en ese aspecto no tuve mucha suerte. Y después, por la parte que me incumbe, que a lo mejor pues, el día que jugué tenía que haber jugado mejor o haber demostrado más, no lo sé, pero la verdad que coqueteé con el primer equipo, lo tuve un poco en las manos, que suele decir, pero no tuve la suficiente, no tuvieron la suficiente paciencia conmigo como para haber jugado una serie de partidos seguidos y haber dicho, pues estoy en condiciones o no de haber jugado en el Madrid, ¿no? Un poco me quedé con esa duda. Para mí fue una época muy bonita. Yo llegué al Español un poco, no asustado, pero acababan de fichar a Clemente. Había un poco fama de que era un hombre duro o que nos iba, como el otro que dice, a castigar mucho en los entrenamientos. Había comentarios o parecía que iba a ser un tío. Y que va. Yo me encontré un tío que defendía a sus jugadores, una persona que, yo que sé, que nos protegía mucho, aunque luego él a ti te dijera en el vestuario lo que fuera, ¿no? Pero yo me daba cuenta que ante la prensa, ante malos comentarios que había alrededor de algún jugador, él siempre sacaba la cara por sus jugadores. Y luego, en el tema de entrenamientos y de sistemas, pues la verdad que me sorprendió porque tenía las ideas muy claras, cómo quería jugar, aprovechaba a cada jugador en su puesto lo mejor. Yo creo que nos sacó rendimiento, así fue que quedamos terceros, ¿no? El primer año, el segundo llegamos a la final de la Copa de la UEFA. El tercero hubo, no sé si mala suerte o qué, pero lo típico cuando un equipo se deshace de muchos jugadores y vienen otros nuevos y hasta que se acoplan, pasamos una época ahí que por eso el equipo sufrió mucho y al final acabamos bajando. Ya no estaba él, porque no sé si 2 o 3 meses antes lo habían echado, pero yo me acuerdo de mi época en el Español, la verdad que en el Español lo pasé muy bien y un club que me sentí muy bien tratado. Estaba el campo embarrado, pillamos la época de invierno en Checoslovaquia, era la época, y en una jugada fui a girar y el pie se me quedó, los tacos clavados, y giré y me dolió muchísimo porque ya estábamos prácticamente casi en semifinales, o sea, casi no, después de eliminar a este equipo checoslovaco pasamos a semifinales con el Brujas y ya no pude jugar y me dolió, porque ya la semifinal, la final la viví desde la grada y no me agradó, porque pude haber estado, en los dos partidos pude haber estado perfectamente, pues estábamos jugando bien. Si te digo sinceramente, casi no vengo, o sea, no por nada, sino si el Español no llega a bajar, yo tuve oferta de haber seguido en el Español, ¿no? A mí me influyó mucho que el Español bajara y que el Tenerife subió, entonces con 26 años yo quería seguir jugando en Primera División. Incluso tuve algún equipo de primera también que me quiso, pero ya puse en la balanza la del Tenerife, fue la que elegí y bueno, no me equivoqué. La verdad que eso no lo había vivido en ningún lado, ¿no? Porque los campos se pueden llenar a los 5 o 10 minutos de una vez empezado, ¿no? Pero yo me acuerdo que estábamos concentrados en el puerto, en el Hotel Maritín, y veníamos por la autopista. Ya la autopista era increíble, como venía también de banderas, de coches. Pero llegar al estadio y tropezarte en la mitad del estadio ya dentro, o 3/4, decíamos, pero si todavía falta 1 hora y media. O sea, era algo yo creo que no lo habíamos visto nadie, ¿no? Y en una época que, bueno, se subía la gente uno encima de otro y nosotros sin hacer nada del otro mundo nos animaban, porque prácticamente lo pasamos mal, ¿no? El primer año, sobre todo, porque se estuvo luchando hasta el final, que tuvimos la desgracia hasta de jugar la promoción y el campo no deja de llenarse, o sea, fue
la verdad que es un gusto jugar en el estadio cada vez que llegaban los domingos, vamos. Yo creo que han sido de las 2 semanas, cuando te digan en qué momento lo pasaste mal, y yo creo que va a ser en esa época en el Tenerife, porque parecía que teníamos la obligación de dejar el equipo en primera división, o sea, parecía mentira, de la forma que llegamos a la promoción, que no teníamos que haber llegado. La verdad que si al final cada uno está donde se merece a final de temporada, fallamos y fallamos, ¿no? Pero sabíamos que había algún equipo en la categoría que no eran mejores que nosotros, pero bueno, ya que llegamos, y luego fue increíble porque el primer partido lo empatamos 0-0 aquí, y todavía, pues, no es que nos hundiera, pero lo que pasa es que nosotros estábamos tan convencidos de que imposible que bajáramos, que nosotros teníamos que ganar esa eliminatoria. Y por lo menos los jugadores nos fuimos a La Coruña con la mentalidad de que teníamos la obligación de dejar el equipo en primera. Aunque luego había mucha gente que no lo veía así. Yo de luego hice muchas apuestas con mucha gente de que, no sé si me lo decían para picarme, pero que vaya para segundo otra vez. O sea, que teníamos toda en las manos para volver a segunda, y uno luchaba diciendo que nosotros íbamos a La Coruña y ganábamos el partido. Y así lo hicimos. Y bueno, fue una alegría muy grande que nos costó pues un poco o mucho, ¿no? El tener la tranquilidad esa de decir todo, al final el objetivo lo hemos cumplido y hemos dejado el Tenerife en primera división. Yo creo que llevábamos todos por dentro el cuerpo como un poco. No podíamos tener esa sensación porque teníamos que salir al campo y demostrar y ganarlo, ¿no? Pero sí era un poco, más bien tema mental, ¿no? De decir, yo tenía que cumplir un objetivo y no podíamos fallarle a la isla ni a nuestra afición, y fue como el deber cumplido, y es lo único que en ese momento no hubo casi ni mucha alegría justo cuando acabó el partido, sino era más bien sacar de dentro esa agonía de decir, no podemos dejar que el equipo se vaya a segunda. El tema a veces de los equipos que suben, sobre todo los primeros años, pero el primer año no bajar al siguiente es muy importante, porque todo lleva un proceso, aunque tú luego vayas tratando de hacer un mejor equipo o pero es muy importante que esos jugadores se asienten en la categoría y se sobrepongan a las adversidades, y que los primeros años, aunque sufras, porque luego llegó el Tenerife donde llegó, ¿no? A jugar Copas de UEFA, pero todo fue porque al principio se sufrió y costó. El nivel de la primera división no es muy fácil. Yo lo pasé muy mal porque, como bien has dicho, te pilla en una época que estás jugando, que el entrenador cuenta contigo, y es una lesión dolorosa que te perjudica hasta mentalmente, porque aunque no sea de las graves, pero hasta cuando te pones bien y te recuperas te sigue doliendo, tienes molestias cuando golpeas el balón, cuando vas al cruce, o sea, es una cansina que, como no la superes mentalmente, puede molestar más de lo normal. Y entonces a mí se me alargó y pilló con él ya con la segunda vuelta, con el final de temporada, y bueno, fue una época que más bien la quieres borrar y no acordarte sino de las cosas buenas. Él llegó, más bien nos hacía jugar partidos en los entrenamientos, porque me imagino que él quería ver a los jugadores para luego él hacer su propio sistema con los jugadores adecuados. Y bueno, yo creo que lo que nos dio fue ánimos. Yo lo que veía es que él trató de darnos ánimos, trató de poner las piezas cada uno en su sitio y sacarle rendimiento a los jugadores en las posiciones que él le da. Luego trató de darle un estilo de juego al equipo. O sea, yo creo que, y le salió bien, él tuvo la suerte de que el equipo, creo que fueron 8 partidos los últimos, y prácticamente ganamos la mayoría, y algún empate, y se perdió 1-2, o sea, vino con el equipo prácticamente jugándose el descenso y lo sacó. Y después pues hizo lo que hizo los años siguientes, o sea,
Jorge creo que hizo una labor aquí muy buena en el Tenerife. La verdad es que llegué a un club que había subido de segunda B a segunda, estaba en segunda, pero deportivamente no era profesional. O sea, aquel club, aparte de que se metía en el fútbol profesional, tuvo que adaptarse y mejorar mucho las condiciones del club. Entonces pasaron muchas cosas porque te digo una cosa, el primer año estuvo a punto de subir, estuvo metido entre los 5 primeros, hasta que llegó el problema de los cobros, que hubo problemas, en ese momento, aunque teníamos un presidente, pero todos sabíamos que detrás estaba Jesús Gil, y hubo ahí un desacuerdo, estuvimos unos 7 meses sin cobrar, o sea, hubo problemas y entonces eso afectó mucho a la plantilla. Y pasamos de un equipo que estaba en quinto jugando muy bien, porque teníamos entrenador a Sergio Krexi, que luego vino a Las Palmas, el entrenador yugoslavo, y el equipo iba muy bien, pero el tema de cobro, los jugadores muchos no aceptaban las condiciones, tenían problemas porque jugadores que teníamos que pagar su alquiler y vivir su vida, y el equipo ahí perdió mucho y ya bajó, hubo jugadores que no quisieron jugar más y ese año se pasó fatal. Entonces se mantuvo el equipo en segunda A y al año siguiente vinieron otro entrenador, ya hubo bajas, altas y bueno, el equipo los 3 años que estuvo se mantuvo en la categoría. Pero no jugué, no tuve, a nivel deportivo no tuve tampoco mucho, que se contara mucho conmigo, ¿no? Pude haber seguido jugando, pero tuve algunas ofertas de equipos de segunda vez, pero no quise. Me planteé la situación y dije, pues no, hasta aquí lo dejo, porque también pensé mucho en cómo me encontraba yo físicamente. Yo dije, no voy a estar jugando en categorías más bajas y soportando cosas, ¿no? que se dan en el fútbol. Lo de entrenador nunca me había gustado, aunque saqué los títulos de juvenil y de regional. Y lo tenté un poco, pero probé un poco en categorías inferiores, pero no. Yo creo que para ser entrenador hay que tener mucha ilusión, gustarte de mucho. Y yo creo que a mí de ser entrenador no me gustaba mucho. Y luego otras cosas que pude hacer, más que echarme culpa yo, he hecho culpa a otras situaciones de que nadie tampoco me dijo, oye, vente para acá, vamos a hacer o te queremos. No tuve esa. Yo incluso en el Club Deportivo Tenerife pasaron la época y tampoco nadie me aprovechó para algo. Era como otra labor, que en los clubes siempre hay otras labores que no solo la de entrenador, ¿no? Hay ojeadores, se puede utilizar a jugadores que tienen, en mi caso que tengo relación a nivel nacional con muchos clubes, y yo creo que esas personas que tienen esa relación hay que aprovecharlas y saber, pero bueno, por lo que sea no se ha dado y me quedé aquí en la isla tranquilamente haciendo otras cosas y punto. Siempre quise jugar algún año en el Tenerife y lo conseguí. Y la suerte que tuve de jugarlo en primera división.